y a los colegas presentes. Como actividad de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, de dar espacio a las unidades formadoras, van llevando la presentación de casos clínicos. Y en esta oportunidad les toca a la tercera cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas y al Servicio de Clínica Médica del Instituto de Previsión Social. Como panelistas tenemos al doctor Agustín Colmán. Él es especialista en medicina interna, especialista en neumología, magíster en educación superior y es coordinador de medicina de pregrado y de posgrado de la Universidad Nacional del Este. También tenemos al doctor Felipe Fernández. Él es especialista en medicina interna, especialista en cardiología y es jefe del Departamento de Cardiología del Instituto de Previsión Social. A la doctora Soledad Cristaldo, ella es especialista en medicina interna. Bueno, entonces la temática va a ser la presentación de los casos clínicos. Primero le vamos a llamar a la doctora Noelia Montserrat Escobar, residente de Clínica Médica del tercer año de la tercera cátedra de Clínica Médica. Entonces va a presentar su caso clínico, su historia clínica. Posteriormente pueden intervenir los panelistas para hacer aclaratorias, dar sus opiniones, preguntas. Lo mismo pueden hacer los miembros de la comisión directiva y los presentes. Y finalmente yo les voy a pedir a los expertos, ¿verdad?, para hacer un cierre del caso. Entonces, ahora dejo a cargo de la doctora Noelia Montserrat la presentación del caso clínico, que es sobre hemoptisis, ¿verdad? Porque tenemos dos casos. El segundo caso clínico que va a estar a cargo de los residentes del Instituto de Previsión Social va a ser sobre hipertensión pulmonar. Dos casos clínicos de neumología. Muy buenas noches a todos los presentes. Yo soy la doctora Noelia Escobar, residente de la tercera cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínicas. Hoy le vamos a estar presentando un caso clínico sobre hemoptisis, pero de una enfermedad muy poco frecuente a nivel país que tuvimos nosotros en nuestra cátedra. Se trata de un señor de 70 años de edad, de profesión agricultor, que de base tiene hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de 28%, de etiología isquémica e hipertensiva, que estaba con tratamiento con aspirina, carvedilol 6,25 miligramos, espironolactona, dapaglifosina y losartán 50 miligramos día. Acude por un cuadro de aproximadamente 3 meses de evolución de una disnea de moderados hasta llegar a pequeños esfuerzos, acompañado también de una historia de una tos expectorativa con estrías de sangre de tipo rutilante en pequeña cantidad, que siempre va precedida a una sensación de escozor retroesternal. Aparte de eso, también se acompaña
con un cuadro de una cefalea de tipo holocraneana, de una intensidad de 4 a 10 aproximadamente, que suele ceder espontáneamente. Y se acompaña también en las últimas 48 horas de unas deposiciones de tipo negruzcas a la defecación. En el interrogatorio del paciente, él niega que tenga una historia de síndrome febril prolongado, de una sensación de haber tenido contacto con pacientes con tuberculosis o de haber estado en un lugar de reclusión. Como antecedentes remotos de la enfermedad actual, también durante la interrogación, él refiere haber tenido episodios durante la infancia y la adolescencia de epistaxis y también de una misma tos expectorativa con estrías de sangre anteriormente. Como dato resaltante, tiene un antecedente de una internación en agosto del 2022 en el Instituto del INERAM por un cuadro de una neumonía adquirida en la comunidad que se había complicado primeramente con un derrame pleural, se suponía derecho, por lo cual ellos habían realizado una pleuroscopía. El paciente en ese momento presentó una mala mecánica respiratoria, requirió intubación orotraqueal y también la colocación de un tubo de drenaje pleural del mismo lado, en donde en ese momento se constató un hemótórax que no se pudo filiar durante esa internación. Tiene también antecedentes familiares resaltantes de la madre y también de los nietos, que ocasionalmente también dice que presentan episodios de epistaxis y también de una tos hemoctórica. Bueno, ¿qué hallamos al examen físico en este paciente? Al nivel de los signos vitales, tenía una PA de 140/70, una frecuencia levemente aumentada de 105, una frecuencia respiratoria de 21, una temperatura de 36 grados. Al examen físico a nivel cardiológico, el pulso radial derecho palpable, regular, isócrono con el lado opuesto, R1 y R2 hiperfonéticos como datos resaltantes. En el aspecto respiratorio, una matidez a la percusión en base derecha, murmullo vesicular disminuido del mismo lado. A nivel del aparato digestivo, lo que se encuentra es en la región lingual. Esta no es fotografía del paciente, pero es parecida, de ciertas lesiones tipo papulosas similares a unas telangiectasias. A nivel de piel y faneras, impresiona palidez de piel y mucosas de 2 cruces. Bueno, a la analítica en el servicio de urgencias, el dato más resaltante es una hemoglobina de 5,7 con un hematocrito de 17,4% de características de microcítica hipocrómica. Glóbulos blancos en rango, plaquetas en rango, crisis sanguínea en rango, creatinina en el límite superior para 1,3, electrolitos en rango. Solicitamos estudios de la anemia, en donde, como ya les mencioné, viene como una anemia microcítica hipocrómica regenerativa. Pedimos también en este contexto también perfil SAF, donde todo retornó negativo, e ingresó a la sala de clínica médica con los diagnósticos presuntivos de una hemoptisis de una etiología filiar, una hemorragia digestiva alta etiología filiar, anemia microcítica severa, una insuficiencia cardíaca grado 4 de 4 y una hipertensión arterial. En sala realizamos estudios complementarios, pedimos perfil reumatológico que vino en rango, una ecografía abdominal en rango, un ecocardiograma, nuevamente por sus datos de base, en donde resaltaba una fracción de eyección del 40%, aquinesia de las paredes inferior e inferolateral, hipoquinesia de las demás paredes, había un pericardio normal, esclerosis valvular aórtica leve y presiones pulmonares normales. Realizamos como estudio complementario una tomografía de tórax, en donde vamos a observar detenidamente como dato, primeramente vemos un derrame pleural a nivel del lado derecho nuevamente,
Y si se observan, hay pequeños lugares así distribuidos como micronodulillos pulmonares, y no sé si llegaron a ver también pequeños neumatoceles a nivel apical y también ya cercanos a base del lado derecho. Acá, los micronodulillos pulmonares. Bueno, en este contexto le realizamos al paciente una toracocentesis diagnóstica. Esto se envió para citoquímico del líquido pleural, cultivo de gérmenes comunes, atípicos, VAR y de hongos, y también un gene expert para Mycobacterium tuberculosis, que retornaron negativos. El citoquímico del líquido pleural retornó con leucocitos 0, hematíes de 68.500, red de fibrina ausente, una glucosa no consumida con las séricas, proteínas en rango. Al paciente, en su día 14 de internación, se le realizó una toracoscopía con toma de biopsia, en donde en la anatomía patológica retornó fragmentos de tejido muscular esquelético, fibroconectivo y adiposo, así como submesotelial, notándose acúmulos de células mesoteliales reactivas. También durante la internación volvió a presentar episodios de epistaxis, por lo cual el servicio de otorrinolaringología llegó a hacer cauterizaciones de las lesiones en la mucosa nasal. En su día 20 de internación se realizó una fibrobroncoscopía en donde, como hallazgo resaltante, se encontraban restos hemáticos en ambos árboles bronquiales con pequeñas áreas de sangrado. Se realizó un lavado broncoalveolar y cultivo para gérmenes comunes, atípicos, VAR, gene expert, que también retornaron negativos. Recordamos el antecedente también de las exposiciones negruzcas. Se realizó una endoscopía digestiva alta en donde el hallazgo fue de unas lesiones de tipo de ectasia vascular antral gástrica, sin signos de sangrado activo en la región de cuerpo gástrico, y en la porción de duodeno había signos de sangrado los cuales se hemostasiaron con adrenalina. Bueno, fue un paciente que nos llamó la atención por todos los hallazgos que íbamos encontrando. Ya recorrimos con él una historia de larga data de sangrados espontáneos en mucosa nasal, de lesiones tipo telangiectasia halladas en la mucosa gástrica, oral. A nivel pulmonar, esos micronodulillos pulmonares, conversamos con la gente del servicio de imágenes que con su historia sugerían que podría asociarse también a telangiectasias, y llegamos también con la historia familiar de sangrados que el paciente cumplía criterios mayores para el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Exactamente cumplía con los 4 criterios de Curaçao para el diagnóstico. Bueno, entonces, tenemos a un paciente con síndrome de Rendu-Osler-Weber, una insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, anemia moderada y el hemotórax derecho. Durante la sala realizamos un soporte transfusional al paciente y el paciente egresó en óptimas condiciones y le seguimos haciendo hasta hoy en día manejo por ambulatorio y seguimiento. Y contamos ya actualmente, él está dentro de la Asociación de Pacientes de Rendu-Osler-Weber en Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la hemoptisis, ¿verdad? Que es por lo que el paciente llegó hasta el servicio de urgencias. Bueno, ¿qué es la hemoptisis? Es la expectoración de sangre por la boca proveniente del árbol tráqueo-bronquial. Características clásicas: color rojo rutilante, con espuma, precedido por esta tos y una sensación de escozor retroesternal, que puede variar desde estrías de sangre hasta la propia sangre macroscópica. Bueno, tenemos que hablar de la severidad. Gracias a Dios, nuestro paciente tuvo una hemoptisis leve, pero podemos llegar hasta tener una hemoptisis masiva que se caracteriza por ser más de 600 ml en 24 horas o más de 150 ml por hora. Bueno, como es difícil cuantificar la cantidad de sangre que expectora un paciente
cuando va a buscar atención médica, siempre para el tratamiento nosotros nos manejamos por la hemodinamia antes que por el volumen. Pero bueno, el origen de la hemoptisis, ¿más de qué se da? Tenemos las arterias pulmonares, tenemos las arterias bronquiales. Clásicamente la mayor parte de las hemoptisis son provenientes de las arterias bronquiales, que son, como sabemos, ramas de la aorta, parte de la circulación sistémica en donde existe una mayor presión pero un menor flujo. Al contrario de lo que es en la arteria pulmonar donde existe un sistema de baja presión. También tenemos que resaltar que tenemos que diferenciar la hemoptisis de la pseudohemoptisis. ¿Y qué es la pseudohemoptisis? La pseudohemoptisis es la sangre que proviene tanto del tracto respiratorio superior como también del tracto gastrointestinal, que el paciente también puede expectorar imitando a lo que es la sangre proveniente del tracto respiratorio inferior. Bueno, las etiologías clásicas de la hemoptisis normalmente se van asociadas a lo que es un carcinoma broncogénico, más en pacientes mayores de 50 años, con factores de riesgo, bronquiectasias en países desarrollados, pero también en países subdesarrollados como el nuestro, tenemos que pensar siempre en Mycobacterium tuberculosis. Por eso es muy importante para definir la etiología de la hemoptisis el interrogatorio en todos los pacientes, como se hizo en nuestro paciente. Bueno, algunas causas: enfermedades del parénquima pulmonar, como ya decíamos, una enfermedad por tuberculosis, enfermedades vasculares pulmonares, en donde están nuestros pacientes por una malformación arteriovenosa pulmonar, trastornos hemorrágicos y traumatismo, por medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios. Hay importante también el laboratorio y que toda nuestra crisis estaba en rango. Y también puede ser por otras causas como consumo de cocaína, tratamiento con bevacizumab, también lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarrillo electrónico, actualmente en auge en nuestro medio. Y vamos a la anamnesis. ¿Por qué? Porque en este paciente, aparte de todo lo que se puede ir interrogando, fue muy importante la historia familiar que presentó. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que es el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es una enfermedad genética dominante, que se diagnostica de forma clínica con los criterios de Kurosawa. Ahora, ¿qué son los criterios de Kurosawa? Los criterios de Kurosawa tienen 4 pilares que se pueden presentar. Puede ser epistaxis o hemorragia nasal espontánea y recurrente, telangiectasias en múltiples sitios, labios, cavidad oral, dedos, nariz, lesiones viscerales, telangiectasias en el tracto gastrointestinal, malformaciones arteriovenosas, pulmonares, hepáticas, cerebrales y antecedentes familiares. Para que sea definitiva tiene que cumplir 3 o más criterios, como en nuestro paciente, posible 2 criterios y poco probable menos de 2. Muy ocasionalmente, las malformaciones arteriovenosas pulmonares pueden sangrar. La hemorragia puede provocar tanto hemoptisis como hemotoras. En nuestro paciente, las 2 causas. La hemorragia puede ocurrir desde los frágiles vasos hasta un bronquio o la cavidad pleural. Entonces, con esto nosotros concluimos, ¿verdad?, este caso clínico. Espero que les haya gustado y espero sus aportes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Primero por la excelente presentación del caso, ¿verdad? Después por la... Perdón. Entonces, gracias por la excelente presentación del caso clínico, por traernos este caso, un ejemplo de causa de hemoptisis, ¿verdad? Se nota que el paciente fue bien estudiado, ¿verdad? Por eso se llegó al diagnóstico. También por la revisión que hiciste sobre el caso. Entonces ahora yo
Dejo a los panelistas, ¿verdad? Si quieren hacer alguna pregunta a la doctora. ¿Qué tal, doctora? La doctora Cristaldo soy. Tengo una consulta y una duda. Sí. La primera consulta es, los familiares, ¿ustedes llegaron a tener contacto con los familiares y confirmar si tenían toda la clínica también, no solamente el tema de la epistaxis? Porque como bien mencionaste, es una enfermedad muy poco común y que el paciente de ustedes cumplía todos los criterios. Y la otra pequeña consulta es, ¿algún perfil génico le hicieron al familiar o al propio paciente para poder confirmar ya con toda la clínica que ya tenían, pero bueno, de repente sería necesario? Sí, gracias. Justamente por eso recalcaba que él ya está dentro de la asociación de los pacientes con Rendus-Ollers-Weber que hay en Argentina. Son aproximadamente menos de 20 que existen acá en Paraguay, porque en esa asociación lo que le ayudan es para realizarse el estudio genético y llegar hasta la confirmación por genética, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad?, confirmamos que ella pudo acceder a la asociación y está en espera, ¿verdad?, de que le confirmen para poder irse a realizar el estudio genético ahí en Argentina. Se dio la coincidencia que justamente una de mis residentes también tiene, ¿verdad?, un familiar y fue el que le ayudó para toda la gestión para la asociación. Bueno, y segundo, con respecto a la primera pregunta de usted, durante la internación se iban a visitarle sus familiares, ¿verdad? Y durante el interrogatorio y ocasionalmente uno de sus nietos tuvo en ese momento también epistaxis y ahí fue lo que nosotros reinterrogamos otra vez, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, no toda la historia se saca en la primera vez que uno le ve al paciente y le interroga. Es ir a verle al paciente todos los días, es ser curioso, es preguntarle, es ser observador, y ahí fuimos sacando la historia y llegando al diagnóstico final. Coincidió que justamente el nieto estaba con epistaxis, le llevamos a otorrino ahí de urgencia para cauterización y ahí empezamos a preguntarle, ¿verdad? Y ahí el señor nos dijo, y suélelo tener también él y mi mamá también tenía así, ¿verdad? Entonces, ahí interrogamos más, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que probablemente había ya una historia familiar en él, ¿verdad? Y después, durante los estudios ya por consulta, él volvió otra vez a hacer seguimiento, ya está con una óptima hemoglobina. También le estaba hablando que tenía una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando ingresó con nosotros, ahora ya está con una fracción de eyección recuperada, ¿verdad? Y entonces le estamos también haciendo seguimiento nosotros a nuestro servicio. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Doctora, primero que nada quiero felicitarte. Me encantó cómo presentaste tu caso clínico. Gracias. Bastante didáctico. Por parte de la enfermedad de Rendus-Ollers creo que me quedaron muy pocas dudas. Lo que yo quería saber por parte de cardiología es si la aspirina el paciente consumía en la dosis adecuada o no, que es la otra causa de epistaxis que podría tener, o hemoptisis, ese paciente. La insuficiencia cardíaca que él cargaba es una de las causas. La descartaron totalmente como causa porque era una insuficiencia cardíaca descompensada y con baja fracción de eyección y también con antiagregantes plaquetarios. Y la verdad que quedó un poquitito en duda, ¿verdad? Pero él decía que tomaba así bien fijo y tiene demasiado buen acompañamiento familiar, ¿verdad? Entonces era un señor lúcido, ¿verdad?, que conocía a punta de lengua todas sus medicaciones, ¿verdad? Entonces también con la crisis y eso, ¿verdad?, también descartamos todo eso, ¿verdad? Sí, nuestro jefe de sala también quiere dar su aporte. No va a salir en la grabación. Ah, bueno.
Con respecto a su duda, ¿verdad? Hay una paradoja con respecto al Rendu-Osler-Weber y la ferropenia, ¿verdad? Cuando hay ferropenia, hay una activación ahí del factor 8, el von Willebrand, y aparentemente hay veces hay mayor predisposición a hacer trombosis y embolia venosa, ¿verdad? Es decir, tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y justamente hay una súper discusión ahí de aspirina y anticoagulantes indicados, ¿verdad? Como profilaxis de trombosis en estos pacientes, ¿verdad? Tipo warfarina o directo o aspirina, ¿verdad? Y una discusión así, una actualización que se vio, ¿verdad? Y sí, le mandamos con aspirina a la dosis de 125 y no creíamos que exactamente era la aspirina la causa de su sangrado. Gracias. Mira, me parece interesante la presentación. En realidad la enfermedad de Osler no se ve mucho en las personas morenas como nosotros, en nuestra raza no tanto, pero en la raza europea se ve mucho más. Y hay cosas que coincido con la doctora en que el primer interrogatorio no suele ser muy fácil, pero el examen físico sí es algo bien evidente. Y en estos pacientes las telangiectasias suelen encontrarse. El rostro es una de las primeras cosas que hay que mirar muy bien a veces, y a veces nos pasa desapercibido. Y el resto del cuerpo, sobre todo en la cara anterior de tórax o en la parte dorsal. Entonces, esas son una de las cosas que hay que ver, y ver sobre todo la parte familiar. Ahora, la otra parte, ¿hay algo nuevo en el tratamiento? Yo creo que nada. Creo que tenemos tratamiento nuevo en esto. Lo que va a hacerse en Buenos Aires es la detección genética, seguramente. Ahora, en cuanto a lo de hemoptisis o hemoptisis, nosotros hablamos de hemoptisis verdadera cuando es roja rutilante y expectoración hemoptoica, todas las variedades, cuando tiene expectoración acompañada de estrías de sangre o con gotas de sangre o algo que no tiña, entonces hablamos de expectoración hemoptoica. Ahora, la mixta, sí, para decir que sea contenido gástrico y bronquial, no creo que sea lo más acertado. Si hay una terminología adecuada a eso o que dice eso, respeto, pero yo creo que es mucho más acertado decir hemoptisis cuando es hemoptisis y hematemesis cuando es hematemesis. Ahora, otra cosa más, el paciente fue muy bien estudiado, eso sí, estoy de acuerdo, porque se hicieron todos los estudios correspondientes, y una cosa que solo al final voy a decir ahora, queremos decir mucho, somos un país pobre y por eso no hacemos esto. No, se hicieron todos los estudios correspondientes, lo único que nos falta es la genética, pero la genética no se hace en todos los países, solamente hacen algunos países y algunos centros de ciertos países. Estuvo muy bien estudiado, estuvo muy bien orientado, y lo que el doctor dijo, la historia de la anticoagulación, es una cosa que hay que cuidar muchísimo en ellos, porque no sabemos en qué momento va a volver a sangrar. Y si vimos nosotros en la práctica médica enfermedad de Osler o Rendu-Osler, habrán sido muy pocas, y yo creo que una o dos veces solamente hemoptisis, pero eran expectoraciones hemoptoicas, no eran hemoptisis masivas como suelen verse. Y nosotros ya la clasificación de hemoptisis masiva siempre hacemos a partir de 600 mililitros de día, pero consideramos la expectoración que emite como la mitad de lo que juntamos en la hemoptisis, porque la parte de hemodinamia es menos certera para determinar. Pero la cantidad que él expectora, miramos y decimos, bueno, la mitad es líquido, no sangre, y la otra. Y por último, la parte de anemia, creo que él estaba entrando en anemia severa ya cuando vino. Solo eso. Mira, de todas formas, estoy muy contento, primero porque me invitan a venir, y segundo, porque escucho que hay mucho interés de parte de la gente joven de estudiar la parte respiratoria. Les felicito. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo, para ir cerrando este caso, quiero preguntar, ¿verdad? O quiero pedir a los panelistas para poder ilustrarnos un poco, para poder rememorar un poco cómo es el manejo, ¿verdad?,
ante un paciente con hemóptisis, ¿verdad? Primero, que siempre la pérdida de sangre de cualquier parte del cuerpo asusta cuando llega, ¿verdad? Tanto para los pacientes como para los médicos, ¿verdad? Y siempre tenemos la obligación de saber primero, ¿verdad?, si realmente es una hemóptisis, ¿verdad?, la que presenta, o es una pseudohemóptisis, ¿verdad? Y a partir de ahí, si confirmamos, ¿verdad?, que es una hemóptisis, orientarnos a buscar la etiología, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo seguimos para llegar al diagnóstico etiológico, que finalmente es a lo que queremos llegar? Bueno, en nuestra experiencia, nosotros en el Instituto de Previsión Social siempre tratamos de hacer una reunión, depende, así como dijo, si no es una urgencia o no, si es leve, moderado, grave, tanto con los otorrinos y con los neumólogos, para poder llegar a primero siempre buscar la causa y luego el tratamiento conjuntamente con ellos. Ya si es una parte que le corresponde a los otorrinos, bueno, trabajamos con ellos, sino los neumólogos, y muchas veces también conjuntamente con el servicio de hematología, porque a veces los pacientes ya llegan en un estado un poco severo, entonces tratar de tener ese contacto con los otros subespecialistas para poder llegar al tratamiento sobre todo. Los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que siempre saber qué es lo que hay que hacer en el acto cuando llega el paciente. ¿Qué es lo que yo le digo a los residentes y a los estudiantes que tienen que hacer cuando llega el paciente con un sangrado? Porque es cierto lo que dice el profesor. El sangrado es lo único que le trae al paciente en el acto y a todos nos desespera. Canalizar una vena, hacer un hemograma y tener grupo sanguíneo del paciente. Y ya advertir a la familia que puede precisar de una transfusión sanguínea en algún momento, aunque no es lo que querramos hacer siempre, pero prever eso. Y luego comenzar los estudios. Ahora, el interrogatorio es lo que nos va a dar la certeza de si es una hemóptisis o una hematemesis. Y una vez que llegamos a la hemóptisis, yo creo que la doctora dio datos muy, muy buenos. Comenzamos con la bronquitis crónica, que es uno de los primeros que sangra. La bronquitis crónica, luego la bronquiectasias y luego los cánceres, no solo a veces de pulmón, sino los cánceres que son, o los tumores, mejor dicho, que son metastásicos, también pueden sangrar a nivel pulmonar. Y luego la tuberculosis, que siempre está presente, y en los pacientes que han tenido tuberculosis con los famosos micetomas que pueden aparecer. Los micetomas son demasiado sangrantes realmente. Hoy día, con los medios que tenemos para determinar una endoscopía bronquial, se puede hacer en el acto, se puede hacer en casi todos nuestros hospitales y ya nos va a dar la localización del sangrado. Si el sangrado es masivo, con eso mismo podemos hacer ya parte del tratamiento. Si el sangrado no es masivo, nos da tiempo para ir estudiando y filiando, como dicen actualmente, cuál es la razón de esa bronquitis, ese sangrado. Como decía, si el sangrado es masivo, entonces sí vamos a entrar. Ahora, cuando el sangrado es masivo y nos cede en los primeros tiempos, la intubación se impone también. O sea, los medios para ir haciendo van siendo progresivos, como dijimos. La canalización, el grupo sanguíneo, ver la gravedad de la anemia y ver la evolución que va teniendo en esas primeras horas de la internación. No sé si eso respondería a la... Exactamente, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces también de la gravedad, de la severidad, depende el tratamiento ambulatorio o la internación, ¿verdad? Así mismo. Bueno, internación siempre va a ser. Siempre va a ser. Sí. Cuando hay un sangrado, yo creo que tenemos que recomendar internar al paciente hasta determinar la causa y hasta inhibir la hemorragia. Un punto muy importante eso. Sí. Gracias. Profesor. También felicitarle al grupo.
como es una enfermedad poco frecuente, ¿verdad? La evolución natural de esta enfermedad y qué recomendaciones le dan al paciente y a los demás familiares, primero para el grupo y después para los analistas. Conversamos, ¿verdad?, con el paciente. Como le dije, es un paciente lúcido, muy consciente, ¿verdad?, de lo que es su enfermedad. Le hablamos sobre los signos de alarma, ¿verdad?, y de la importancia de que era, ¿verdad?, de hacerse el estudio genético y de hacer el seguimiento, ¿verdad? La última vez que le vi fue ahora el 21 de junio, ¿verdad? Y habíamos tenido, ¿verdad?, consultas de posterior a esto. Él egresó en febrero, vino otra vez en abril porque tuvo muy consciente él. Doctora, tuve epistaxis hace 2 días, vengo otra vez, porque él es de Santa Rosa, tengamos eso en cuenta. Desde Santa Rosa vino otra vez a nosotros por consulta ambulatoria, se hizo su cauterización, le hicimos su control de hemograma, ¿verdad? Estaba con una leve anemia moderada, que creo que tenía una hemoglobina 8,9, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Siempre le explicamos los signos de alarma y de que ante cualquier tipo de sangrado, ¿verdad?, poca o de gran cantidad, así tiene que venir inmediatamente junto a nosotros, ¿verdad? Y toda la familia es muy consciente de eso. ¿Alguna pregunta más sobre el caso del auditorio? Doctor Cano, ¿tiene alguna cosa más que mencionar? Con respecto a la evolución, para cerrar, sí, puede llegar a evolucionar y tener una sobrevida casi normal, ¿no?, que la población normal, con algunos avances. Hay bevacizumab, que es con el bevacizumab, que inhibe la formación de vasos, puede llegar a tener normalmente una vida promedio, así, ¿verdad? Pero no está todavía como para hacer eso porque no tenemos cerrado la genética de él, ¿verdad? Y después siempre es el tranexámico o soporte transfusional cuando requiera, cuidarlo del hierro, cuidar las trombosis y aparte todo lo que es su insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente caso clínico. Nos va a presentar la doctora Denise Gil Morlis y la doctora Claudia Patricia Quintana, y es sobre el segundo caso, que es la hipertensión pulmonar. Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad estaremos presentando un caso acerca de la hipertensión pulmonar. En esta ocasión estaremos presentando a un paciente de sexo masculino de 72 años, el cual proviene de la ciudad de Asunción, de ocupación administrador, quien ingresó al servicio de urgencias del Hospital Central de IPS en fecha 9 de julio del año 2021 y al servicio de clínica médica en la misma fecha. Este paciente es conocido hipertenso de larga data en tratamiento regular con losartán 50 miligramos cada 24 horas y nebivolol 5 miligramos cada 24 horas.
Además, ya es paciente conocido con diagnóstico de hipertensión pulmonar en tratamiento regular con sildenafil 25 miligramos cada 8 horas e iloprost solución para nebulización en seguimiento por el servicio de neumología del Hospital Central de IPS. Es un paciente dependiente de oxígeno suplementario en el hogar, generalmente recibe aporte a través de canuela nasal en un volumen aproximado de 2 a 3 litros minuto. Es bebedor social, ex-tabaquista hasta los 40 años, refiere también un procedimiento urológico por litiasis renal coraliforme y niega otras patologías de base. Este paciente ya cuenta con un ecocardiograma, el cual informa una fracción de eyección del 65%, paredes del ventrículo izquierdo normales, cavidades derechas dilatadas o aumentadas de tamaño, con deterioro leve de la función sistólica, válvulas cardíacas sin valvulopatías aparentes y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 67 milímetros de mercurio. También se había realizado un cateterismo cardíaco derecho en junio del 2021, en el cual se evidenciaba una presión sistólica de la arteria pulmonar de 86 milímetros de mercurio para un valor normal, una media de 52 milímetros de mercurio. También una resistencia vascular pulmonar de 16 Wood y una resistencia vascular sistémica de 23, con prueba de reactividad pulmonar con iloprost negativa. Se concluye finalmente con este estudio o se llega al diagnóstico de hipertensión pulmonar importante con hipoflujo pulmonar y una resistencia vascular pulmonar aumentada, además de negatividad al test de reactividad aguda con iloprost. Este mismo paciente también contaba con un estudio de espirometría y con una prueba postbroncodilatador, en el cual se había evidenciado un patrón restrictivo moderado, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 1.96 litros, un volumen expiratorio forzado, una capacidad vital forzada de 2.43 litros y una relación entre ambos valores del 81%, sin respuesta a la administración de broncodilatador. Además, se realizó una angiotomografía con contraste de arterias pulmonares, en la cual se pudo evidenciar una dilatación de la arteria pulmonar derecha en un tamaño de 31 milímetros, dilatación de las cavidades derechas y no se observaban signos de tromboembolismo pulmonar agudo o crónico. Esta es la historia prehospitalaria, ya son los estudios con los que contaba el paciente. Y en aquella ocasión él había consultado por dificultad respiratoria, ingresó al servicio de urgencias con los siguientes signos vitales, manejó una presión arterial de 150-100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 y saturación 81% aire ambiente. Con respecto a los antecedentes de la enfermedad actual, el familiar refiere un cuadro de aproximadamente 3 meses de evolución de dificultad respiratoria de inicio insidioso, la cual se presentaba primero a grandes esfuerzos, fue progresando hasta aparecer a pequeños esfuerzos. Finalmente, 24 horas antes del ingreso, el paciente ya comenzó a presentar dificultad respiratoria en reposo. Esta dificultad no fue cianotizante, de aparición brusca, la cual le impedía la deambulación y permanecer en decúbito al paciente. Este cuadro no se llevó a acompañar de tos, se acompañó de tos con expectoración amarillenta, edema de miembros inferiores, sin embargo, se negó en esta ocasión fiebre, rinorrea, cefalea y otros síntomas de valor. Bueno, acá podemos observar primeramente la primera radiografía que se había hecho al ingreso y posteriormente una radiografía que se había hecho ya durante la internación del paciente, en donde se observa ya con un tratamiento posterior durante la internación una disminución de la carga, de la trama vascular y un aumento nuevamente de la opacidad. Se había hecho durante la internación también el paciente una tomografía de control en donde se constatan un ligero derrame laminar derecho, bronquiectasias dispersas, aumento de las cavidades derechas del corazón, así como también la dilatación de los vasos pulmonares. Bueno, como en el examen físico al ingreso del paciente, al nivel del sistema nervioso central sin aparentes datos de valor, un paciente lúcido, colaborador con Glasgow 15 de 15, el aparato cardiovascular con R1, R2, normofonéticos con ritmo regular, pulsos palpables, sin soplos o signos de galope.
al aparato respiratorio, el paciente ingresa con una mala mecánica respiratoria, taquipnéico, utilización de músculos accesorios con tiraje intercostal. Al ingreso el paciente se encontraba sin usos de oxígeno suplementario. Respecto a los sonidos sobreagregados, tenemos crepitantes bibasales y roncos dispersos en ambos campos pulmonares. Abdomen simétrico, depresible, ruidos hidroaéreos presentes sin datos patológicos de valor. Al nivel del aparato osteomuscular, en miembros inferiores también asimétricos a expensas de un edema bilateral hasta tercio medio con Godet 2 cruces, articulaciones móviles y no dolorosas. Durante la evolución en el servicio de urgencias, el paciente se mantuvo afebril y posteriormente se inició en primera instancia ceftriaxona, cubriendo un foco pulmonar con un hemograma del ingreso con valores de blancos de 3100, neutrófilo 88%, linfocito 10%, una hemoglobina de 13.7, hematocrito 42.6. Con un ataque de tórax al ingreso que habíamos observado previamente, no se constataba el derrame pleural derecho con una imagen nodular en base izquierda y sus bronquiectasias aisladas. Además, como dato de valor, se constata una urea de 52, creatinina 1.65, sodio 131, un potasio 4.3, cloro 102, y además se dejó como una solicitud una ecografía renovesico-prostática para evaluar el perfil renal. Una gasometría que se habría hecho al ingreso también con un pH 7.4, una presión parcial de oxígeno de 25.6, de oxígeno 54.2, saturación 85.3, dióxido de bicarbonato de 16.6, un exceso de base menos 7, por lo que se instala en ese momento una mascarilla con reservorio a 15 litros para soporte. Bueno, se solicita por los antecedentes patológicos del paciente, su nueva descompensación, un perfil reumatológico en la fecha 3, en el cual retorna un anti-Rho positivo con un valor de 148, un ANA de 132, con patrón de moteado fino. A nivel de los demás estudios solicitados sin particularidades o datos de valor. Los diagnósticos que se habían hecho al ingreso en una primera instancia del paciente en las urgencias se constató como una neumonía adquirida en la comunidad con tratamiento empírico, una insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión pulmonar tipo 1, clase funcional 4 que estaba asociada a una colagenopatía probable al momento con el retorno de ese perfil serológico, la injuria renal aguda versus una enfermedad renal crónica agudizada, un derrame pleural bilateral con predominio derecho, hipertensión arterial, una infección de vías urinarias ya resuelta. Posteriormente el paciente pasa a sala de clínica médica y en la fecha del 12 es evaluado por 3 servicios, en primera instancia por el servicio de reumatología, en contexto a aquellos valores del perfil reumatológico, y se vuelve a reinterrogar al paciente, el cual durante interrogatorio el mismo niega datos como artralgias, síntomas secos, disfagias, lesiones en piel, otros síntomas sistémicos, por lo que se solicitan nuevos estudios acompañantes como una proteinuria 24 horas, ecografías abdominales. Posteriormente el servicio de cardiología también sugiere mantener misma medicación, con sildenafil de 25 miligramos cada 8 horas y el PROST, y compensación de la insuficiencia cardíaca como un balance negativo. También el servicio de neumología plantea como un factor potencialmente desencadenante de la enfermedad el cuadro infeccioso actual y se sugiere nuevamente compensar al paciente con un destete progresivo de oxígeno y posteriormente también dosar dímero D, así como también ecodoppler de miembros inferiores para descartar alguna tromboembolia. Posteriormente con el retorno de la proteinuria 24 horas, que la misma informa una creatinina de 1.83, urea de 27.8, en un volumen de orina de 3100, con un clearance de creatinina de 32 y una proteinuria de 155. Se reevalúa asimismo y se inicia con una sospecha de un síndrome de Sjögren, por lo que asimismo se solicitan más estudios complementarios para orientar más el diagnóstico hacia esta patología. Justamente se había pedido una ecografía tiroidea para sospechando también de una tiroiditis autoinmune, radiografías, palmoplacas bilaterales para erosiones, y se expecta un inicio de un tratamiento en una primera instancia hasta tener los resultados.
ecografía también se había solicitado de glándulas. Y ese informe de las ecografías había informado glándulas submaxilares con un tamaño disminuido, contornos irregulares, ecogenicidad disminuida, parénquima heterogéneo difuso con aspecto pseudonodular, con las glándulas parótidas de las mismas características, por lo que se llega así con cambios difusos ya sugerentes a un síndrome de Sjögren. Posteriormente, en conjunto con los demás estudios complementarios que presentaba el paciente, se llega hacia un diagnóstico de una hipertensión pulmonar precapilar tipo 1 asociada ya a un síndrome de Sjögren, por lo que ya se inicia un tratamiento con azathioprina 50 miligramos día en esa instancia. Posteriormente se observa ya una vez optimizado más el tratamiento, el paciente presentaba mejoría clínica ya con regular mecánica respiratoria, mejoría en edemas de miembros inferiores, con el oxígeno suplementario ya con menor requerimiento, a esta altura ya solamente por cánula nasal. Recordemos que el paciente había ingresado ya con mascarilla de reservorio y el paciente ya contaba con oxígeno domiciliario durante su ingreso, por lo que también se vuelve a sugerir que se mantenga ese aporte con dependiendo de la saturación por oxímetro de pulso, con los controles que iba manteniendo por encima del 88% y de acuerdo a la sensación de disnea que el paciente presentaba en el momento. Se realiza un último estudio posterior al inicio, la gasometría arterial ya con mejores valores, con una pH de 7.45, presión parcial de dióxido de carbono de 32.4, de oxígeno 57.8, saturación ya 87.7, un bicarbonato de 22.3, por lo que se sugiere mantener por el servicio de neurología el aporte suplementario de oxígeno de acuerdo a las necesidades del paciente y de 3 litros por minuto, por lo menos durante las noches, por lo que el paciente ya con los diagnósticos hechos y estudios complementarios que cierran el caso, es dado de alta con un seguimiento y un plan en conjunto con el servicio de neumología y reumatología, ya con anticoagulación con enoxaparina, un esquema de inmunosupresión con prednisolona 10 miligramos día, con azathioprina 2 miligramos kilo peso día. Bueno, mencionando un poco de lo que es la hipertensión pulmonar, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de enfermedades que no solamente afecta el parénquima, sino más bien la vasculatura pulmonar, como un aumento de la presión pulmonar media mayor a 22 milímetros de mercurio. Para clasificar la etiología de la hipertensión pulmonar, tenemos que tener en cuenta la patología de base del paciente, si es que hay alguna patología concomitante o no. En primera instancia tenemos los del tipo 1, que sería ya una hipertensión arterial pulmonar, donde se comprende más bien de enfermedades que inducen una remodelación en los vasos, en la vasculatura intrínseca ya del sistema pulmonar, con una presión justamente sostenida de la presión de la arteria pulmonar mayor a 25, una resistencia vascular pulmonar mayor a 240 dinas, que también podemos catalogar en la unidad medida Wood, que serían en un valor de 2 o 3, con una presión también isquiera telediastólica menor a 15, en valores tomados siempre por un cateterismo cardíaco derecho que nos informan diagnóstico final. En la categoría del grupo 2, generalmente tenemos a las patologías ya con una insuficiencia cardíaca sistólica izquierda y componentes valvulares del aparato cardiovascular izquierdo, con valvulopatías tanto aórticas como mitrales, con fracción de inyección conservada. En el grupo 3 tenemos a la hipertensión pulmonar relacionada con enfermedades pulmonares ya con neumopatías. Las más frecuentes que tenemos en nuestro medio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumopatías intersticiales, observarse también en bronquiectasia, fibrosis quística, en enfermedades restrictivas, enfisemas, etc. En el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar relacionada más bien con enfermedades tromboembólicas crónicas. Y el 5 ya serían otros trastornos de la vasculatura pulmonar, donde incluyen también enfermedades como depósito, como sarcoidosis, tenemos la drepanocitosis y esquistomosis, y también tenemos la amiloidosis, que cabe nombrar también. Bueno, posteriormente vamos a hablar un poquito mencionando lo que es el síndrome de Sjögren y su compromiso pulmonar.
tenemos que tener en cuenta que generalmente el síndrome de Sjögren no siempre se va a presentar en una primera instancia con síntomas pulmonares, sino que más bien lo conocemos como un síndrome seco de xerostomía y xeroftalmía también. Pero a nivel del compromiso pulmonar, los síntomas respiratorios generalmente sí son frecuentes, principalmente la disnea y la tos, y la prevalencia es hasta un 75%. Pueden estar presentes hasta del 50 al 75% de los pacientes. Generalmente, la presencia de síntomas acompañados con anormalidades imagenológicas, la prueba de función pulmonar se estima una prevalencia del 20%, y aproximadamente el 10% de los pacientes pueden debutar el síndrome de Sjögren con un compromiso pulmonar, con compromiso pulmonar intersticial principalmente. Bueno, y la frecuencia de las manifestaciones pulmonares del síndrome de Sjögren, tenemos unas alteraciones de la vía aérea de un 48 a 68%, una hiperreactividad bronquial también 60%, una bronquiolitis folicular 27% y así sucesivamente, teniendo en cuenta que más frecuentemente tenemos a la hiperreactividad bronquial y las alteraciones de la vía aérea, así como también de la vasculatura pulmonar. Y con eso culminamos la revisión del caso clínico. Espero que les haya sido de agrado. Muchas gracias también por el caso clínico. Un caso también bien estudiado y por la revisión bibliográfica también que han realizado. Ahora entonces, los panelistas, si tienen alguna pregunta, duda para las doctoras. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo están? Bueno, para empezar, un caso muy interesante porque el paciente de ustedes, bueno, en mi caso por lo menos muy pocas veces vemos hipertensión pulmonar y el tratamiento realmente es un poco complejo. Seguramente después los neumólogos nos van a explicar un poco más. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo interesante es que con una colagenopatía que no es muy común, generalmente según las revisiones dicen que la hipertensión pulmonar se acompaña de colagenopatías como lupus o artritis, lo más frecuente, y generalmente en mujeres, que las revisiones dicen de 10 en 100.000, 7 en 100.000. Ustedes tuvieron un paciente otra vez que fue hombre y tiene una clínica muy interesante. Ahora la pregunta es, esa colagenopatía creo que habías comentado, ustedes le hicieron el diagnóstico in situ, o sea, él no se conocía portador o no tenía alguna clínica antes, por eso siempre hay que insistir mucho en el interrogatorio, así como el doctor había comentado en el otro caso, es importante entablar una conversación con el paciente porque con esa conversación uno saca muchos datos que ya con este o con los otros diagnósticos nos pueden ayudar a llegar a un tratamiento final. El diagnóstico fue, ustedes diagnosticaron ese síndrome acá o el paciente ya tenía alguna otra clínica anterior. El diagnóstico del síndrome de Sjögren fue dado en esa internación que fue por primeramente su descompensación. Previamente él se conocía solamente ya por la hipertensión pulmonar, más o menos. No refería a ninguna otra clínica, porque el síndrome de Sjögren tiene muchas clínicas, pero hay una triada que dice que tiene que tener un cansancio muscular, sequedad de piel o mucosas o de ojos, y fatiga, que el paciente viene arrastrando y cree que es algo común, pero después haciendo los estudios del diagnóstico, bueno, así como ustedes hicieron, se llega a eso. Él no refería nada de eso. Justamente en el interrogatorio que se le había hecho en una primera instancia, él negaba todos esos síntomas característicos de la enfermedad de Sjögren, y lo que él más resaltaba era la dificultad respiratoria, disnea persistente, pero teniendo en cuenta las patologías de base no era tampoco un dato de valor muy orientativo que digamos. Fueron más bien por los estudios complementarios imagenológicos que se sospechó también por eso y el retorno del primer panel colagénico se le había pedido al paciente. Gracias. Primero que nada, me gustó la presentación del caso. Yo soy cardiólogo, doctora. Para hablar, quiero hacer unas correcciones a la presentación del caso. En la ecocardiografía ustedes presentaron la presión pulmonar sistólica y lo que se recomienda ahora es presentar la velocidad de regurgitación tricuspidia para pensar en diagnóstico de hipertensión pulmonar.
no la presión pulmonar sistólica porque tiene infravalorar o supravalorar el diagnóstico probable. Segundo, el diagnóstico actual de hipertensión pulmonar se basa en la presión arterial pulmonar media mayor a 20, ya no a 25 milímetros de mercurio, o una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 milímetros de mercurio, juntas o por separado. De ser precapilar, sí es precapilar porque la presión capilar pulmonar Wedge fue de 14, fue menos de 15 milímetros de mercurio. La etiología que dieron como del grupo 1 está bien, pero puede ser también combinada aparte con el grupo 2, que es de origen cardíaco, que es el más frecuente porque tenía una patología cardíaca. No va tanto con ese diagnóstico que el paciente, según el estudio que presentaron, no tenía hipertrofia ventricular izquierda, no tenía valvulopatía y ninguna otra alteración concomitante que pueda justificar esa hipertensión pulmonar. En la tomografía lo que sí evalué es que tenía dilatación del tronco de la arteria pulmonar y de ambas ramas pulmonares, derecha e izquierda, y bastante marcado, de larga data. Eso era por ahora. Quiero hacer una pregunta. ¿Esos 3.100 blancos fue circunstancial o se repitió en él? Eso fue circunstancial, doctor. O sea, no hubo un aumento progresivo de esos glóbulos blancos. La siguiente se normalizó, digamos. Sí. Ya. Otra cosa, la presentación me pareció encantadora. Bueno, encantadora no se dice, pero demasiado agradable porque estudiar hipertensión pulmonar no es fácil. Es más, hay tanta discusión todavía. Así como el doctor decía, 20 es lo normal, por así decir. Y al pasar 20 ya se considera que es hipertensión. Bueno. Y el tratamiento usábamos tadalafil o sildenafil, que se recomendaba solo en los que no son secundarios, sino en los primarios. Hoy día usamos un poco en todos y van apareciendo y desapareciendo drogas, porque hoy ya no se habla del Bosentan, por ejemplo, o muy ocasionalmente se habla. Ahora, hay cosas sí que hay que tener en cuenta. Si bien el tabaquismo a lo mejor no hablamos mucho de su relación con esto, pero hay que cuantificar si es posible. Eso yo creo que Denise sabe muy bien. Y la otra cosa, larga data es un término muy deleterio, no nos dice mucho. Tiene que ser aproximadamente 10 años, aproximadamente 5 años, aproximadamente de 10 meses. O sea, tiene que haber un tiempo aproximado. Eso solamente la parte, de corrección de historia. Y otra cosa más, las enfermedades reumatológicas eran patrimonio de la mujer hace 50 años atrás. 40 años comenzaron a decirse que algunos varones. 20 años atrás ya veíamos bastante varones con enfermedades colagenósicas también, pero sigue siendo más de la mujer que del varón. Ahora, una cosa que siempre insistimos para las enfermedades reumatológicas es el síndrome de Raynaud. Si hay un fenómeno de Raynaud, ese es lo que más insistimos en que se le pregunte a los colegas que indaguen con el paciente, porque eso es lo único que nunca pueden negar, porque todo el resto de dolores articulares, de febrículas ocasionales, todo eso a veces niega. Pero el síndrome de Raynaud, el fenómeno de Raynaud es una de las cosas que suele casi siempre estar presente. Ahora, el síndrome de Sjögren sí da eso mismo que da hipertensión pulmonar en gran cantidad y varias de las enfermedades reumatológicas, por supuesto. Ahora, el tratamiento sigue siendo lo mismo, pero ya tenemos algo más. Antes era solo corticoides que dábamos y nos quedábamos esperando. Pero creo que está bastante bien. Me parece interesante la presentación. Estudiaron muy bien el caso y bueno, adelante. Muy bien, ¿alguna pregunta del auditorio? Me gustaría también solicitar a los panelistas un comentario final sobre la hipertensión pulmonar. Sabemos que es una patología, ¿verdad?, que frecuentemente se hace un diagnóstico tardío
Raras veces se hace al inicio. El diagnóstico muchas veces hacemos presunción diagnóstica, ¿verdad? Y sabemos que el diagnóstico definitivo se hace por un cateterismo. Hay que confirmar ahí, ¿verdad? Entonces, para un médico que está en la asistencia médica, cuando tiene que sospechar en la presencia de una hipertensión pulmonar y cómo enfocar eso para llegar al diagnóstico certero, y cuándo solicitar la intervención de un colega especialista. Bueno, primero que nada, aunque no lo crean, la hipertensión pulmonar es mucho más frecuente de lo que la gente cree. Aproximadamente el 50% de los pacientes con hipertensión arterial pueden tener hipertensión pulmonar, pero no lo saben. Esa es la de causa cardíaca. Hay 5 tipos de hipertensión pulmonar, como dijo la doctora. La más frecuente de todas es la de causa cardíaca izquierda, que puede ser secundaria a una falla valvular o una hipertensión arterial, algún otro problema isquémico cardíaco. Una vez que nosotros tengamos una sospecha, ¿cómo tenemos sospecha? Por la clínica. La clínica más frecuente de estos pacientes son disnea, síncope o angor, todos los síntomas similares a un paciente con insuficiencia cardíaca o otra patología cardíaca. Vos sospechás eso, tenés una cardiografía con la velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 2,8 o mayor a 3,4, que ya es altamente probable. Allí vos pensás en una hipertensión pulmonar. ¿A todo paciente con ese probable diagnóstico le vas a hacer cateterismo cardíaco? No. A esos pacientes primeramente los tratás entre 3 a 6 meses con un tratamiento óptimo para su patología cardíaca. Le repetís su ecocardiografía y si persiste la velocidad de regurgitación tricuspidia elevada, allí pensás y haces el cateterismo cardíaco derecho. No de buenas a primeras. El segundo caso son los pacientes del área del doctor, que son los pacientes neumológicos, que allí tratás la causa neumológica y en 3 a 6 meses, tratada en forma óptima la causa neumológica, la segunda causa en frecuencia, el paciente no mejora su velocidad de regurgitación tricuspidia, como dije, 2,8 probable, 3,4 altamente probable la hipertensión pulmonar. No mejoró eso, el paciente puede ir a cateterismo cardíaco. Tercera causa en frecuencia, tromboembolia pulmonar, coágulos pulmonares. Pensás en eso, haces acá en Paraguay angiotomografía cardíaca, descartás allí o confirmás. Si descartás, bueno, ves cómo tratar. Y si confirmás, tratás la tromboembolia pulmonar. La cuarta en frecuencia son las misceláneas, como mencionó la doctora, y una que es muy frecuente, pero poco evaluada, es la falla renal crónica en diálisis. Ese tipo de pacientes hacen hipertensión pulmonar justamente porque hacen dilatación de cavidades derechas por la diálisis y los cambios de flujo que hacen debido al catéter o la fístula arteriovenosa que tienen. El seguimiento es el mismo. Si el ecocardio no mejora luego de una diálisis óptima 3 a 6 meses después, allí pensáis le hacéis un cateterismo cardíaco para evaluar tratamiento. Descartaste esas 4 causas más frecuentes, te vas al grupo menos frecuente, que es el más grave, que es el grupo 1, ahí donde están las enfermedades del colágeno, HIV, las idiopáticas, los anorexinógenos y las genéticas. En ese grupo se usan todos estos medicamentos de alto costo, sildenafil o taldalafil, como mencionó el doctor, bosentan, macitentan, ambrisentan, que aumentan la sobrevida, el ambrisentan y macitentan en especial, y la tercera línea, que es los prostanoides y los epoprostenol o teprostinil, que nosotros acá en Paraguay lo que tenemos es sildenafil y taldalafil de un grupo, bosentan y macitentan, que está entrando ahora al Paraguay, y ilopros y teprostinil, que también está entrando ahora al Paraguay. Esos son todos los medicamentos que tenemos para tratar el grupo 1 de hipertensión pulmonar. Son caros, muy caros. ¿Por qué? Porque es extremadamente rara la hipertensión pulmonar del grupo
1, que es la más grave de todas. ¿Por qué digo que es la más grave de todas? Porque tiene una mortalidad mayor al cáncer más mortal que tenemos, que es el cáncer pulmonar de células pequeñas. Eso. Mira, después de la clase magistral que dio el doctor, yo no tengo nada que agregar. Pero eso sí, la recomendación que dábamos siempre era, paciente con disnea, que no se puede controlar o no se puede encontrar la causa precisa, enviar al cardiólogo con la recomendación de ver si es una hipertensión pulmonar, porque es lo que hace. Ahora, lo bueno sería trabajar siempre, desde el comienzo, que se desconfía de una hipertensión pulmonar, con cardiología realmente. Tanto pulmón como corazón están en la misma casa. Yo quiero agregar algo más. La hipertensión pulmonar no trata solo el cardiólogo. Tienen que ser cardiólogo, neumólogo, psicólogo, nutricionista, médico de familia, médico clínico, todos los médicos que ven al paciente, porque un paciente con hipertensión pulmonar y reumatólogo, porque los reumatólogos tienen muchísimos pacientes de este grupo. No puede manejar solo el cardiólogo, solo el neumólogo. Son extremadamente complicados, como este paciente que presentaron las doctoras. Y te dan sorpresa, porque, como dijeron ellos, a este paciente se lo venía siguiendo en un consultorio de hipertensión pulmonar y jamás se diagnosticó el Sjögren. Se internó y ahí se diagnosticó el Sjögren. Son tan complicados que ni aunque uno lo siga de cerca, a veces no pilla o no descubre lo que tienen de base. Perfecto. Creo que entonces hemos analizado bastante el diagnóstico, el manejo de la hipertensión pulmonar. Si no hay preguntas, vamos a ir cerrando nuestro... Entonces, muchas gracias. Primero a las unidades formadoras, a sus jefes de servicio, jefe de sala y a los residentes que han preparado y nos han traído los casos clínicos. En segundo lugar, a nuestros expertos panelistas que nos han acompañado también esta noche y han compartido también su conocimiento con nosotros. Importante también agradecer al Laboratorio Zaval que auspició, ¿verdad?, este encuentro. Y recordamos también, ¿verdad?, que estamos transmitiendo por Facebook nuestro encuentro, y a los que nos están siguiendo también muchas gracias. Y a todos los presentes. Que tengan buenas noches.